seguramente muchos de vosotros diréis ahora, no, Batman no fue creado por Bob Kane, fue creado por Bob Kane con, bueno, esto ya lo hablaremos, y tal, dices, sí, sí, eso es ahora, pero durante 75 putos años, 75, que se dice pronto, durante 75 años fuimos engañados. Como dicen aquí, hemos sido engañados. O sea, y además engañados vilmente porque era como un secreto a voces. Que es que eso era lo peor de todo. O sea, lo peor de todo era la cantidad de gente que lo sabía, y había mucha gente que lo sabía y quería hacer cosas pero no podía, y gente que podía pero no hacían nada, ¿vale? Eso es muy fuerte. De todo. Por cierto, solo recalcar una cosa que me gusta recalcar aquí, lo dije en la charla, y siempre que puedo digo, la gente es como el tema de Superman es que lleva los calzoncillos por fuera, bueno, y Batman también, ¿vale? Pensar que hay muchos superhéroes que llevaban siempre los calzoncillos por fuera. Batman, Capitán América, Green Arrow, muchos llevaban los calzoncillos por fuera, Y que Superman no era el único, pasa que los suyos eran rojos y eran más cantosos, que se arriesgaba más a que viera, bueno, yo qué sé, algún roce o alguna cosa rara, pero bueno, creado por Bob Kane, bueno, pues eso es falso, o sea, es falso, 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 y este señor era un cabronazo. Esto en la charla lo comentaba porque esta fue la primera foto que yo vi de Bob Kane. O sea, yo esta foto la vi cuando yo me compré toda la revista, todos los cómics, bueno, cuando salió la película de Batman, la Batman del 89, la película de Batman de 1989, que había pasado 50 años del estreno del personaje, ¿vale? El caso es que yo vi esta foto y claro, yo no sabía que este señor, y entonces claro, yo leí que este señor era el que había creado a Batman y yo era como, ¡hola! ¿Sabes? Imaginar con la Batmanía que desató la película esta, pues claro, yo flipando muchísimo, ¿vale? Bueno, ¿quién me iba a decir a mí, ¿vale? ¿Quién me iba a decir a mí unos cuantos años más tarde, como 30 años más tarde, que eso era mentira? ¿Cómo sucede todo? ¿Cómo sucede todo? Bien. ¿Y quién está detrás de la creación de Batman? ¿Vale? Esto lo voy a mover un poquito porque esta vez sí que quiero que veáis la cara de esta persona, porque esto hay que verlo, ¿vale? Mirad, todo comienza con este señor de aquí, ¿vale? Con este señor de aquí, que se llama Mark Tyler Nobleman. Este señor de aquí había escrito ya sobre la creación de Superman y cómo, bueno, y la lucha de Jerry Siegel y Joe Shuster y su familia por los derechos del personaje. Porque claro, ahí Warner y DC se estaban forrando, a excepción de la familia del personaje, y pensar que Siegel y Shuster, pues bueno, murieron tirando a pobres, ¿vale? ¿Qué pasa? Este señor hay algo que oye, pero es que ya empieza a oírlo de manera muy continua. Y es que Batman no solo lo creó Bob Kane, sino que lo crea alguien más. Ese susurro se hace cada vez más fuerte hasta que empieza a investigar. Este señor empieza a investigar en 2006. Ojo, en 2006. Empieza a investigar, a decir qué coño pasa con esto, y entrevista a más de 250 personas. Lo que os voy a comentar ahora, ¿vale? Proviene de varias fuentes, hay artículos y demás, pero principalmente hay un libro, que es este, que es el Batman Serenata Nocturna. Esperar que esto lo tengo que enseñar más. Así os lo enseño ya, que lo han comentado ahí. Este libro estaba agotado y se ha reeditado recientemente. Está escrito por David Hernando, que es editor de En Planeta Cómic, experto en Batman, ha escrito Batman El resto del silencio, recomendadísimo ese libro, es una puñetera pasada, por el cual además se llevó varios premios. Y habla este libro, que además tiene tapa de Paco Roca, quien estaba detrás en un principio y el promotor es Mark Tyler, que es la persona que os he enseñado aquí, ¿vale? Este señor de aquí, y hay un documental en Hulu, pero lo podéis ver online, os aseguro que está online y está subtitulado, que se llama Batman y Bill, ¿vale? Batman and Bill. Lo podéis ver online, si tenéis Hulu, pues lo podéis ver sin problema, si tenéis la forma de verlo. Y el Blu-ray, ya os digo yo que es una putada porque el Blu-ray solo está en alemán y no tiene ni subtítulos ni nada. Entonces, bueno, pues tenéis el documental, tenéis esto y luego hay un montón de artículos, y más vídeos que hay en YouTube, pero bueno, estos son los principales. Y luego un cómic, ¿vale? Hay un cómic de Mark que también se llama bueno, no os voy a decir el nombre, es el nombre del creador de Batman, El Chico Maravilla, luego os lo comentaré, y cuenta lo que os voy a explicar ahora a modo de cómic, también para que los más jóvenes conozcan la historia. Bien, pues este señor empieza a escuchar un nombre en concreto y siempre se repite, así que este señor hace de detective y empieza a investigar a ver qué narices está pasando.
uno de sus primeros descubrimientos es sobre este otro señor de aquí, Jerry Biles. ¿Quién es este señor? Bien, Jerry Biles era un friki como todos los que estamos aquí. Este señor era un fan de los cómics, le encantaban los cómics. Y con más gente montó la primera convención de cómics y además la primera profesional. Se dice que es profesional ¿por qué? Porque iban profesionales del cómic. O sea, era la primera vez que se hizo una Comic Con oficial de cómic y fue en 1965 en Nueva York. ¿Vale? Por cierto, en un hotel que era el Brooklyn Center, que, bueno, pues el hotel era un desastre, ¿vale? O sea, el hotel tenía cucarachas, ratas, borrachos durmiendo en la puerta, ¿vale? De hecho, un mes, y atención a esto porque esto es real, un mes después de que finalizara la convención de cómic, el hotel se desmoronó solo. O sea, el edificio colapsó y se cayó, ¿vale? Se derrumbó. O sea, imaginad un mes antes, porque si llega a pasar un mes antes, hubiéramos perdido a alguien que ahora os contaré que está por aquí. Total, que este señor invita a unos autores de DC Comics. Entre ellos hay una persona que le dicen que es el creador de Batman. Y Jerry, durante esos 3 días, se entrevista con esta persona. O su sorpresa cuando le empieza a explicar cosas que además le cuadran. ¿Y qué cosas eran esas? Bien, estamos en 1965. Han pasado 25-26 años de la creación del Caballero Oscuro, ¿vale? Tenéis que saber que hasta entonces y hasta muy recientemente, en todos y cada uno de los cómics y la mayoría de productos de Batman, películas y demás, lo tenéis al alcance, lo podréis ver, pone Batman creado por Bob Kane. De hecho, tal era que incluso, ojo cuidado, los fans, porque claro, no es como hoy en día, o sea, no es como hoy en día que tenemos un montón de información, los autores a mano, los fans se creían que todo lo hacía Bob Kane. Pero claro, los fans fueron creciendo y de tontos no tenían un pelo. Los lectores jamás son tontos. O sea, nunca tratéis a un lector de cómics como si fuera tonto. Lo digo porque hay autores que lo hacen y no es así. O sea, entonces, claro, de repente empiezan a hablar cosas y decir, a ver, y escribe todas las historias, y cuando las escribe y dibuja esto, y lo colorea también, ¿y cómo puede ser que el dibujo de este cómic, que haya salido el mismo mes Detective Comics que Batman, el dibujo sea diferente? ¿Lo hace todo él? Claro, se hacían este tipo de preguntas y entonces algunos, como Jerry u otros, ¿qué hacían? Escribían a DC Comics. Y les decían, oye, ¿quién escribe las historias de Batman? Y DC Comics, las personas que les respondía, les decían, tal persona. ¿Y quién dibuja? A veces era Bob Kane, pero a veces no. ¿Quién dibuja? Tal persona. DC lo decía. Y lo mejor de todo es que todo eso está por escrito. ¿Por qué? Porque entonces era el sistema de las cartas. O sea, sistema postal. La gente escribía a DC y DC ¿cómo te contestaba? Con una cartita. Te escribía una que te contestaba y decía tal, ¿eh? Y entonces hacían eso. Este señor, después de hablar con esta persona, dice, ojo, nos han o sea, ¿qué pasa aquí? Nos han tomado el pelo. Bien, a esa convención acude con 12 años de edad Michael Uslan. Bien, diréis, ¿quién es Michael Uslan? ¿Quién es este señor? Este señor ha sido el productor de todas y cada una de las películas de Batman desde el año 89. O sea, todas las 4 primeras, la saga del Caballero Oscuro, Batman vs. Superman, The Batman, el Joker. Este señor ha sido productor en todas y cada una de ellas. Cada proyecto de Batman que haya en Warner pasa por sus manos, ¿vale? Brutal. Pues este señor estaba con 12 años, en la convención de cómic y lo llevó su madre. Claro, sus padres, cuando lo llevan a él y a otro amigo a la convención de cómic, claro, vosotros aquí, ahora imagina, tenemos el Salón de Valencia o la Estárraco que hemos ido y tal. Dices, vamos, exacto, un Kevin Feige de Batman. Dice, vamos a la convención de cómics. Tú cuando llegas, ves los cosplayers, ves no sé qué, ves los stands, ves los colorines. Este señor cuando llega aquí con su madre lo que se encuentra es los borrachos en la entrada, las cucarachas, las ratas y la madre. Hijo, no vamos para casa. Pero es que además aquello también, la entrada era como un bar de mala muerte y estaban todos tomando allí. Y claro, al final pues se quedaron un poquito más y, ojo, cuidado, conocieron a uno de los grandes de DC Comics. Que por aquel entonces, pues claro, ahora ya es una leyenda, es Otto Binder. Y Otto Binder, cuando vio a los dos pequeños, les dijo, ¿qué hacéis aquí? Hemos venido a la convención de cómic. Y les dijo, ¿queréis conocer al creador de Batman? Claro, los dos.
Imaginar para Auslan lo que era eso. O sea, que era súper fan. El creador de Batman. Vamos a conocer a Bob Kane. Y entonces Otto se giró, cogió a alguien que estaba en la barra y les dijo, estos niños te quieren conocer. Y cuando los niños vieron a esa persona no era Bob Kane. ¿Eh? Eso lo cuenta Michael Usna, decir, aquí el señor no se parecía en nada a Bob Kane. Bien, más adelante este señor intentará dar crédito, pero no puede. Pero ahora os contaré por qué en una de las películas de Batman hay un guiño al creador. Después tenemos a Charles Sinclair, que es este señor de aquí que está con Mark. Este señor de aquí, guionista de televisión, de cómics, de muchas más cosas, ¿vale? Este señor tenía un amigo del cual conocía su historia, pero no conocía toda su historia. El caso es que pelearon mucho con ese amigo para hacer un capítulo, atención, bueno, entregaron un guión y se lo compraron, un guión para la serie de Batman del 66. Este señor, Charles Sinclair, era guionista, hacían más cosas y tal, entonces la tradición era como una norma no escrita, es quien hace el contacto y vende el guión, es quien primero va en los créditos. ¿Qué ocurrió? Que el compañero que escribió el guión con este señor, que él ya sabía con quién escribía, o sea, escribía con alguien que conocía muy bien a Batman, mucho, más que nadie en todo el mundo. Entonces vio que aquella persona estaba nerviosa, estaba rara, y le preguntó que qué le pasaba. Y dice que por primera vez en su vida esta persona se armó un poco de valor y le dijo, Charles, te quiero pedir un favor, quiero que pidas, por favor, que mi nombre esté antes que el tuyo. Y Charles, como sabía lo que había detrás de eso, y vio a su amigo tan mal, le dijo, no te preocupes, que irá tu nombre primero. Más adelante iban a ver el episodio, pero esta persona que os comento solo tenía una tele pequeñita en blanco y negro. Así que Charles habló con la cadena de televisión y les dejaron ver, porque tenían una sala de visionado, les dijeron ningún problema, habéis sido los guionistas, les dejaron ver en una tele que tenía allí a color, imaginar en aquella época, a color el capítulo. Evidentemente la otra persona que estaba con Charles se emocionó muchísimo, muchísimo. Bien, esta persona murió 6 años más tarde, murió de un infarto, murió en la pobreza y murió solo y sin que nadie supiera que él era el co-creador de Batman. Esta persona es Bill Finger. Murió de un infarto por diversos problemas. Él ya tenía un problema de corazón, este señor, ¿vale? Pero os presento al auténtico co-creador de Batman. Si a mí me preguntaran alguna vez quién fue el creador de Batman, yo sin ninguna duda diría que no Bob Kane de esto, diría fue Bill Finger. ¿Cómo este señor se queda en el anonimato? Bien, es el año 39, Superman tiene un éxito brutal, lleva un año, o sea, vende cientos de miles de ejemplares. Y bien, el señor Bob Kane, que es el que os he explicado antes, era muchas cosas, pero no era idiota. Aunque luego a la larga lo demostró. Aparte de ser un cabronazo, demostró ser un idiota. Y es que se dio cuenta del futuro de los cómics, de los personajes y de este tipo de creaciones. Entonces, él habló con el editor de DC y le dijo, bueno, realmente Finger acabó peor, Ángel. Ahora os contaré por qué Finger acabó peor. Este señor dice, a ver qué hago, y habla con el editor de DC y dice, claro, y se entera que Siegel y Shuster, pese al trato que tenían, ganaban 10 veces más que él a la semana, o sea, ganaban una fortuna. Entonces, este señor dice, yo quiero ese dinero, o sea, quiero vivir de esto, quiero vivir de un personaje. ¿Qué hizo? Se fue a su casa e intentó diseñar algo. Lo que diseñó es lo que veis aquí, ¿vale? Esta imagen la habréis visto muchas veces. Era un señor de rojo cogido a una cuerda y tal. De hecho, este diseño no era ni diseño, calcó. O sea, este dibujo era un calco de una viñeta de Flash Gordon. Le puso unas alas atadas a las muñecas, ¿vale? Y empezó a poner nombres. De Batman no fue el primero, era uno de ellos. Había un otro que era Birdman y otro que era Eagleman y vete a saber tú cuántos más. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la única persona que él sabía, porque sabía que era bueno de verdad, porque se habían conocido en una fiesta previamente, sabía que le podía ayudar con eso. Llama a Bill Finger.
Bill Finger se va a su apartamento del Bronx y le dice, ¿qué pasa? Dice, he tenido una idea para el personaje. Ya me diréis tú. Dice, bueno, ¿cuál es la idea? Dice, un hombre sin poderes y tal, que lucha contra el mal y es así y tal. Y es rollo detective. Ya está. Esa fue la idea principal de Bob Kane. La única por la que yo lo llamaría co-creador, ¿eh? Bill Finger le dice, hombre, a ver, para empezar, si lucha contra el crimen, yo creo que le tendrías que poner unos guantes para que no le pillaran las huellas. Le puso las guantes y luego, ¿y qué hace de rojo? Si se mueve por la noche lo van a ver enseguida. Así que le puso el traje más oscuro, le puso el símbolo, dice, hombre, ya que se llama Batman, vamos a ponerle un símbolo del murciélago en el pecho. Quítale estas alas que enganchan en las muñecas, por si no, no podrá pelear, y pónselo en una capa. Y no le pongas la mascarilla porque lo van a reconocer enseguida. Ponle una capucha, ponle tal. Y esto fue lo que hizo Bob Kane, además de un calco, y así acabó el personaje con los retoques de Bill Finger. La cosa no acaba ahí. Si os pensáis que es esto todo, no estamos nada más lejos de la realidad, porque la cosa va a peor todavía. Se había comprometido Bob Kane a tener eso para el lunes, tenían un fin de semana para escribir la historia. Así que Bill Finger es quien escribe, completa y absolutamente con todas sus ideas el primer número de Batman, que es el que aparece en el Detective Comics de 1900. Evidentemente lo presentan y aquello es un éxito. El editor le gusta. Ahora bien, ojo, cuidado a lo que he dicho, lo presentan. Mentira. Bob Kane le dice a Bill, espérate en el parque que yo, porque soy el que tiene el contacto con el editor y tal, me voy a llevar al personaje a las oficinas de DC. Se dice que iba acompañado de su padre, que era abogado y además lo consultó, y otro, viendo lo que había pasado y viendo cómo estaba el tema de Siegel y Shuster y demás, Finger no fue idiota. Pactó con DC Comics, ellos tendrían el personaje y tal, pero él se llevaba una parte del pastel y atención, por narices, tenían que darle X números al año para que él los dibujara y los hiciera, o sea que la historia era suya y además siempre, absolutamente siempre, tendría que poner Batman creado por Bob Kane, siempre. Dejó de lado absolutamente a Bill Finger por toda la puta cara, sabiendo lo que ello conreaba. A Bill lo engañó como muchas veces, engañó a otros tantos diciéndole, le prometió el oro moro que iba a cobrar más, que iba no sé qué, pero al contrario, le pagaba lo justo y necesario. Hasta el punto, o sea, para él, Bill Finger era un escritor fantasma. De hecho, claro, DC dice que es por cosas legales, debido a ese contrato que se blindó de por vida, pero no solo ese, sino otro siguiente que hubo, es que hubo 2 contratos. Entonces, ¿qué pasa? Debido a ello, Bill Finger era un escritor fantasma. DC no sabía quién era, se pensaba que era Bob Kane quien escribía las historias. No sabían que era Bill Finger. De hecho, tiempo después, Finger contrata a un dibujante que se llama Jay Robinson. Jay Robinson, bueno, a muerte toda su vida a favor de Bill Finger y contra Bob Kane, o sea... Pero ¿qué pasa? También era un dibujante fantasma. Hasta que no pasó mucho tiempo, evidentemente en DC no son idiotas, DC se dio cuenta de que algo pasaba, y finalmente acabaron descubriendo a Bill Finger y a Jay Robinson. Cuando el otro se quedó descubierto, DC llamó al dibujante y dice, no, tú te vienes a trabajar a DC, trabajas en Batman, pero también te contrataremos por más cosas, y a Jay Robinson hicieron lo mismo. De hecho, Bill Finger es el responsable de co-crear y escribir Green Lantern. Es el creador de Wildcat, por ejemplo. ¿Vale? Es el creador de Lana Lang. O sea, este señor, Bill Finger, durante toda su vida, aunque no tenía estudios, en aquella época, si todo el mundo hablara de él abiertamente y le preguntaran quién era el mejor guionista que tenían, para ellos, Bill Finger era como Frank Miller. O sea, Bill Finger como escritor era la hostia. Solo tenía un problema, que era muy lento. Era muy lento, pero era una casa de las ideas. O sea, su mente era el puto Marvel entero. Este señor era una pasada. Y Bob Kane lo sabía. O sea, una de las cosas que dicen Bob Kane es que era un cabronazo, porque lo era, pero que tenía muy buen ojo para el talento. O sea, sabía rodearse bien de guionistas y dibujantes. La cosa empieza en el 65 con esa convención de cómic, pero ojo, cuidado, ¿os acordáis de Jerry? Jerry dijo, esto no va a quedar así, y escribe en un fanzine una nota sobre la verdad creación de Batman. Cuando Bob Kane lee esto, entra en cólera y manda una carta diciendo que es mentira,
que es absolutamente una... O sea, se lo han inventado todo, que todo es creación suya, que Bill está ahí, que no ha hecho nada. Bueno, luego Bill montará en cólera por eso y tienen una reunión que nadie sabe en qué hablaron, pero nunca más tocaron el tema. Después de esto pasan los años y claro, Bill murió, os lo he dicho, en 1974. Después de indagar y tal, se sabe finalmente que fue seguramente el 13 de enero. Se fue a su casa, él estaba escribiendo con Charles unos capítulos, se fue a su casa a acabar unos guiones, ¿vale? Se fue a acabar unos guiones, porque él ya no trabajaba en Batman de hacía mucho tiempo, ¿vale? ¡Ojo! En DC todo el mundo quería a Bill Finger, todo el mundo. De hecho, no es hasta principios de los 60 cuando llega el editor Julius Schwartz. Os tenéis que quedar con este nombre. Julius Schwartz es uno de los impulsores y de lo mejor que ha tenido DC Comics. Que con Carmine Infantino se dedican por primera vez, porque no lo podían hacer en un cómic. En un cómic no podían, lo tenían prohibido, pero en los extras del cómic sí lo podían hacer. Julius Schwartz escribe que Bill Finger es el co-creador de Batman. Y lo deja muy claro. Y encima dice que creó. Sí que intentaban ayudarle, pero es que el contrato los bloqueaba totalmente, ¿no? Y no podían hacer nada, o sea... Pero por mucho que lo intentaran, además se tenía que meter en una batalla legal que costaba mucho dinero. ¿Y cuál era el problema? Que Finger no tenía dinero, porque hay aquí un problema secundario. Y es que Finger era además muy generoso con los amigos. Entonces, cada vez que cobraba, digamos que el dinero le volaba de las manos. O sea, era un manos rotas. El problema, si por ejemplo leéis La Nata Nocturna, otro documental que hay que habla solo sobre su vida, sin tener en cuenta lo de Batman, Bill Finger era una persona que agachaba la cabeza y escribía. O sea, él era el mejor del mundo escribiendo cómics, pero no sabía gestionarse la vida, no sabía pagar impuestos, no sabía, o sea, era como un crío, no de esto, o sea, no sabía gestionarse. De hecho, la primera mujer lo dejó por eso, él estuvo casado en 2 ocasiones. Y la segunda vez que se casó fue con Lynn Simmons. Lynn Simmons, en 1989, escribió a Warner porque se iba a estrenar la película de Batman de Tim Burton. Y quería que se acreditara, ella lo decía, dice, renunciamos a cualquier derecho monetario, a cualquiera, con tal de que deis crédito a Bill Finger en la película. Y Warner en ningún momento negó que Bill Finger fuera creador, lo único que dijo es que no lo iban a hacer y punto. ¿Cuál es el problema? Que Bill ya estaba muerto y solo podía, atención, solo podía acreditarlo para conseguir y decir que era creador de Batman un familiar. Tenía que ser un heredero. Y el heredero que él tenía era su hijo Fred Finger. ¿Cuál es el problema? Que Fred había muerto en 1990. Murió de SIDA y Fred siempre luchaba por su padre. De hecho, Fred se presentó en las oficinas de DC, le dijeron sí, le dieron un golpecito en la espalda y adiós muy buenas. Bueno, adiós muy buenas no, porque le dieron dinero. O sea... A este señor le dieron dinero por unos cheques que le debían a su padre, que, ojo, cuidado, los estaba cobrando otra persona, haciéndose pasar por un heredero de Finger. Entonces, este llegó aquí y dijo, no, yo soy el hijo, sabían que era él, le dieron dinero a él y los cheques, pero cuando iba a DC lo tachaban como si él quisiera dinero. Y Fred en ningún momento quería dinero, solo quería que acreditaran a su padre. Porque su padre aquello lo corroía por dentro, o sea, lo amargó durante décadas ver lo que hacían con su personaje. O sea, es que lo que hizo Bob Kane fue terrible, o sea... Es que, de hecho, en DC, cuando volvieron a levantar el personaje en los años 60, porque estaba de capa caída, nunca mejor dicho, fue con los guiones en parte de Bill Finger, porque Bill Finger conocía cómo era el personaje. El personaje había pasado por una etapa malísima y fue Finger el que lo ayudó. ¿Qué pasa? Que Fred había muerto, pero Fred, muy inteligentemente, había grabado una entrevista en la que explicaba todo lo de su padre y todo lo que su padre había hecho. El único problema es que había un cuaderno de notas y tal que Fred había tirado y no lo tenía, pero su testimonio está grabado en una entrevista. Años después, ¿qué pasaba? Que necesitaban un heredero. Entonces, Mark llevaba un momento que él estaba convencido de quién era el creador de Batman, o sea, quién era el creador de Batman, pero no podía hacer nada. Entonces, él solo quería que lo acreditaran. Entonces, ya la investigación, como siempre llega a estos puntos, porque estuvo investigando 6 años. 6 años, Mark ya era, o sea, dices, me da igual la investigación, yo lo que quiero es que Bob Kane ha sido el malo de la peli, pero Mamukai en muchas pelis, que luego os voy a contar. Entonces, él lo que quería decir, yo es que
quiero ya que lo acrediten, como sea, y no había manera. Entonces, ¿qué hizo? Buscando, oh sorpresa, encuentra unos primos lejanos, pero que no eran herederos. Y cuando cogen el teléfono, se ponen emocionados como diciendo, es sobre Bill, es sobre Bill. Claro, él alucinó como diciendo, hostia, alguien que parece ser que conoce la historia. Y él dijo, mira, me pasa esto, pero no podemos acreditarlo y tal, lo siento, pero bueno, y por si sabían algo. Y ellos le dicen, no, sí que puedes, porque Bill tenía una nieta, o sea, Fred había tenido una hija y Mark no lo sabía. Pero es que nadie lo sabía, nadie en DC y en Warner sabía que Bill había tenido una nieta. Y esa nieta era Athena Batgirl Finger. Lo de Batgirl se lo puso ni más ni menos que Kevin Smith. Cuando Mark se pone a buscar a Athena, claro, no sabe con lo que se va a encontrar, si le interesa, sino si sabe siquiera quién era su abuelo, porque claro, si nadie de DC y Warner sabía quién era esta mujer, ¿cómo lo iba a saber? O sea, igual ella misma no sabía quién había sido su abuelo. Pero, ¿qué pasa? Que él buscando en MySpace, ¿sabéis? No sé si sabéis que en MySpace, los más jóvenes, pero MySpace era como un blog, era Blogger, ¿vale? El WordPress, un WordPress de la época, ¿vale? El caso es que cuando entra en MySpace, lo primero que ve es una foto del perro de Athena. Y debajo de la foto, Athena ha puesto, con mi perro, atención, mirad, que se me ponen los pelos de punta, con mi perro Bruce Wayne. Cuando Mark vio eso, dijo, hostia, sabe quién era su abuelo, sabe lo que había detrás, así que va a hablar con ella, pero la familia ha tenido muchos problemas. Ella llevaba muy mal la muerte de su padre, mucho, porque su padre murió de sida. En esos momentos de la enfermedad había muchas cosas que la gente estaba muy asustada, y él lo primero que hizo fue apartar a su hija para que no le pasara nada, para que no viera nada raro, y de hecho cuando su padre murió, ella no la incluyeron, no sabía, y estaba muy dolida por eso, ¿eh? De hecho, el padre de Fred, o sea, Bill Finger, nos cuentan que cuando muere, el historial dice desconocido sin historia, y lo entierran en una especie de cementerio común donde no se sabe si está o no está en Nueva York. Athena cuando descubre esto, cuando descubre lo que pasa, ella, alentada por más gente, por Michael Uslan, por historiadores del cómic, o sea, alentada por más gente, va a hablar con DC y le hacen lo mismo. Golpecito en la espada, que si quiere dinero, y ella dice, no, yo lo que quiero es acreditar a mi abuelo. Entonces, ¿qué hacen? La estrenan, la invitan a los estrenos de The Dark Knight, que por cierto, The Dark Knight, el Caballero Oscuro, ese nombre fue otro nombre que le puso a Batman Bill Finger, ¿eh? El caso es que ella solo quería que le acreditaran, ella no quería dinero, no quería saber absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Que como siempre hay mentes pensantes que meten la pata. La primera vez que meten la pata, en este caso, fue cuando estrenan El Caballero Oscuro, la leyenda renace, la última de la trilogía de Nolan, pero le mandan un cheque, porque le habían mandado algún cheque en plan, bueno, te damos un poco de dinero, ¿vale? Y le mandan un cheque, pero en la última línea le decían que si cogía ese dinero, que firmara, y sobre todo que era muy importante porque renunciaba a cualquier derecho, ojo, no ya monetario, que no era lo que ella quería, no era eso, sino que rechazaba decir que era Bill Finger co-creador de Batman. Y eso la molestó sobremanera, muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Viendo la historia que habían tenido Jerry Siegel y Joe Shuster, Athena no tenía ni el tiempo ni el dinero, porque estas cosas pueden acabar contigo, para dedicarse a ello. El caso es que la segunda vez que la cagan es cuando hay una WonderCon, y en esa WonderCon hay un panel de DC y un fan pregunta que cuándo van a acreditar, porque ya era un secreto a voces, cuándo van a acreditar a Bill Finger como co-creador de Batman. En ese momento, uno de los asistentes se hace un silencio muy, muy, muy incómodo. Uno de los asistentes habla y dice que, bueno, que esto lo han hablado con la familia y que con la familia está todo bien. Eso ya es lo que acaba de colmar la gota al vaso. O sea, ahí Athena dice, hasta aquí hemos llegado, se acabó, y contrata justamente a su hermanastra. Su hermanastra es abogada, y no una mala abogada, pero su hermanastra sabía todo lo que había detrás de la historia y que les podía llevar décadas a arruinarlos, bueno, etc. Así que, ¿qué hacen? Se marcan un farol. Atención, porque esto es muy importante. La hermanastra se marca un farol y se reúnen con DC.
Y cuando se reúnen con DC, les dicen, queremos acreditar a Bill Finger. Y los otros, bueno, y tal, bueno. Y entonces les dicen, vamos a hacer lo mismo que Jerry Siegel y Joe Shuster. O sea, vamos a ir a por todas, aunque nos lleve décadas. Y era mentira, porque ni podían permitírselo, ni podían hacerlo. Pero, oh curiosidad, oh sorpresa, Warner se lo traga con patatas. Y no solo es que se lo traga con patatas, el problema es que después de 60 y pico años, casi 75 años, había tantas pruebas contra Bob Kane, tantísimas, tantos testigos, documentos escritos, que creemos que Warner dijo, mejor que vayamos por la vía rápida porque se nos comen vivos. Claro, ahí el problema era que jamás sabremos qué es lo que pactó Bob Kane, porque como os he dicho, Bob Kane hizo 2 tratos, el primero que os he contado y luego un segundo trato. ¿Cuál es el problema? El segundo trato es que llega un momento que, bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis cómo son las cosas y tal, y la familia de Kane, porque su padre era tan majo como él, o sea, todo lo bueno que tenía Bob lo heredó de su padre, ¿vale? Para que su hijo no fuera a filas y mentir con algunas cosas, destruyeron la partida de nacimiento de Bob Kane. Entonces, Bob Kane fue a pactar un segundo acuerdo con DC Comics. Y DC Comics le dijo que no había ningún segundo acuerdo, que se jodiera, que era lo que había, porque tenían el contrato anterior y ya lo había firmado, y que era como lo de Siegel y Shuster, ¿vale? Que adiós muy buenas. Entonces Bob Kane les dijo, ese contrato yo lo firmé siendo menor de edad, lo cual era mentira. El editor lo sabía, entonces él le dijo, demuéstralo. Dice, no puedes porque mi partida de nacimiento no existe. Así que de allí salió Bob Kane con un segundo contrato. El caso es que tenéis que saber que no solo fue el segundo, sino que hubo un tercer acuerdo a finales de los 70, porque estaban hasta los huevos de Bob Kane en DC, estaban hasta los huevos de Dibujantes Fantasma, de que les engañara, de que les troleara, de que hiciera lo que quisiera, y el trato fue que se alejara de DC y le dieron 1 millón de pavos. Literalmente, $1 millón de los años 70, eran como 6-7 millones actuales, ya con el dinero que había amasado. O sea, Bob Kane murió teniendo una fortuna actual, más o menos actualizada de ahora, que sería unos 60-70 millones de dólares. Y ese señor se fue con eso, se fue con su dinero y con una asignación anual, ¿vale? El caso es que luego, más adelante, aquí el majo, ¿vale? Este señor, ¿veis esto que hace aquí? Se dedicó a recorrer el mundo haciendo unas muestras de pintura, porque claro, el tema del arte, la pintura era más que el cómic, ¿eh? Entonces todas estas obras se descubrió que además las obras que él pintaba no las pintaba y eran pintadas por dibujantes fantasma, ¿vale? Que él contrataba y tal, o sea... De hecho, me hace mucha gracia porque hay un dibujo en el libro de David Hernando, bueno, una foto, perdón, muy interesante, que es esta foto de aquí, mirad. Es Bob Kane rodeado de un montón de cuadros aparentemente suyos. Y aquí pone David, dice Bob Kane en los años 70 rodeado de ideas ajenas. Van con patatas que van a hacer eso y Warner llega a un acuerdo. Y finalmente, cuando se estrena la serie de Gotham y Batman vs. Superman, se dice Bob Kane, Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. Ese con no mola mucho, pero es lo mejor que podrían haber conseguido, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ya cualquier cómic de ahora publicado, toda creación de Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. ¿Quieren una comparativa? Mirad, esto es lo que creó Bob Kane, la idea del nombre de Batman, co-creó el Joker, más o menos, esto no está claro del todo, el espantapájaros y co-creó el Dos Caras. Para de contar. Bill Finger, el traje, las historias de los... Bueno, estuvo escribiendo historias durante 20 años, ¿vale? El origen de Batman lo escribió Bill Finger, una historia de 2 páginas sobre el asesinato de los padres de Bruce delante de él. Alfred, Robin, el comisario Gordon, la Batcueva, el Batmóvil, los objetos gigantes como el tiranosaurio, la moneda, otras cosas. Gotham City, la ciudad en sí y el nombre, que lo sacó de un nombre de una joyería. Dos Caras, Catwoman, el Pingüino, The Riddler, Lana Lang, Ace el Batperro, Batmite, Clayface, Betty Kane, bueno, y más. Entonces, decidme vosotros quién es el auténtico puñetero creador de Batman, que no sería otro que
que Bill Finger. Nada, lo de Batman hasta ahí hemos llegado. Yo recomiendo muchísimo el libro, recomiendo el documental y que busquéis otros vídeos, que hay uno que habla de la vida de Bill y de su trabajo en DC y tal, y está muy bien. Están en YouTube, o sea, solo tenéis que buscarlos. De todo.